A ver, imaginaos la siguiente escena. En noviembre de 2025, un hombre que estaba, legalmente muerto, paseaba a plena luz del día por la Costa del Sol. Sí, sí, tal cual. O sea, desayunando tranquilamente, tomando el sol ahí en Málaga y moviéndose con una impunidad que de verdad es alucinante. Es de película, totalmente. Pues bueno, resulta que hoy, apenas unos meses después de aquello, ese mismo fantasma, entre comillas, es el epicentro absoluto de una guerra judicial a tres bandas. Una guerra muy compleja, además. Exacto. Una guerra que involucra a la Audiencia Nacional de España, al gobierno de Ecuador y, ojo a esto, a la administración estadounidense de Donald Trump en Washington. Casi nada, vaya mezcla. Pues sí, así que bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, este espacio donde desgranamos la actualidad y los documentos más complejos, pues para entender un poco cómo funciona realmente el mundo. Y madre mía, el caso que tenemos hoy sobre la mesa es un rompecabezas diplomático de primerísimo nivel. Totalmente. Vamos a diseccionar la batalla por la extradición de Wilmer Chavarría Barré. A ver, en la calle a este hombre se le conoce como alias Pipo. Pipo, sí. Y no es un cualquiera, ¿eh? Es el líder supremo de los Lobos, que es, el cartel más poderoso y sanguinario de Ecuador ahora mismo. Pero a ver, ojo a los papeles y a los reportajes judiciales que vamos a manejar hoy. Porque aquí creo que hay que hacer un alto fundamental antes de empezar a desenredar todos estos hilos. Sí, es importante dejar esto muy claro desde el principio. Exacto. Fijaos, estos documentos contienen acusaciones sumamente graves. O sea, hablamos de señalamientos de asesinato político. Palabras mayores. Eso es, señalamientos que salpican al actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y bueno, también hay sugerencias de maniobras, digamos, oscuras por parte de la administración Trump. Y por eso mismo, nuestro papel aquí va a ser estrictamente el de forenses procesales, por así decirlo. Exactamente. Ni confirmamos ni desmentimos, ni por supuesto tomamos partido por ninguna de estas figuras o facciones políticas. Yo como conductor de este espacio quiero que quede clarísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a destripar los hechos probados, las fechas y sobre todo las estrategias legales que la defensa de Pipo ha plasmado en los documentos oficiales. Con total frialdad y rigor, vamos. Claro, es que es la única manera de abordar un expediente tan inflamable. Ya, es que si no... Porque lo que arranca como una simple operación policial en el sur de España, pues ha mutado en un caso que podría literalmente reescribir las reglas de los tratados de extradición internacionales. Pues venga, empecemos por el principio, por ese fantasma en Málaga que comentaba al inicio. Nos situamos en noviembre de 2025. Vale. La UDICO Central, que, para quien no lo sepa, es la unidad de élite de la Policía Nacional Española dedicada a desmantelar el crimen organizado, pues intercepta a un individuo. Sí, un individuo que llevaba un pasaporte colombiano, ¿verdad? Eso es, un pasaporte a nombre de Danilo Ramón Fernández. Pero claro, a ver, la UDICO no se dedica a ir pidiendo el carnet por la calle al azar. No, obviamente. Cruzan datos, utilizan inteligencia biométrica, colaboran con agencias internacionales y descubren que este tal Danilo, pues, no existe. Claro. Debajo de esa identidad falsa están ni más ni menos que Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo. Y ojo, porque el nivel de sofisticación para llegar hasta ahí es tremendo, ¿eh? Porque Pipo había logrado lo que en el argot criminal se llama el borrado total. El borrado total, madre mía. Sí. Para las autoridades ecuatorianas y para la Interpol, este hombre había fallecido tiempo atrás. Increíble. Consiguió un certificado de defunción oficial, engañó a las bases de datos de su propio país y básicamente resucitó al otro lado del Atlántico. O sea, un guión de película de espías total. Pero a mí lo que me vuela la cabeza de esta primera detención no es solo que atrapen a un muerto, sino el motivo oficial. Ah, el motivo de la orden de arresto, claro. Sí, el motivo que da Ecuador para pedir que lo arresten, porque cuando la alerta roja salta, el país sudamericano no reclama al gran capo del narcotráfico internacional. No. El delito por el que piden su cabeza a la justicia española es, y cito literalmente el documento, robo con muerte. Suena un poco anticlimático, ¿verdad? Totalmente. Suena a un atraco callejero, a un crimen casi de poca monta para alguien que supuestamente es, el CEO de una de las multinacionales del crimen más violentas del continente. Ya, pero a ver, esto tiene una explicación. Es una táctica de puro pragmatismo legal por parte de los fiscales ecuatorianos. ¿Ah, sí? A ver, explícame eso. Piensa que cuando sabes que tienes a un objetivo de tan alto valor localizado en un país extranjero, pues no te pones a redactar un macro sumario de 500 páginas sobre toda la estructura financiera de su cártel. Claro, tardarías meses.
Exacto, y corres el riesgo de que el sospechoso vuelva a desaparecer mientras tú estás ahí haciendo el papeleo. Ya veo, ya veo. Así que coges el caso más rápido, el más hermético y directo que tengas en el cajón de casos abiertos. En este caso, pues un robo con resultado de homicidio. Vale. Y lanzas la orden internacional de detención. Lo importante, al final, es asegurar que el objetivo termine en una celda de prisión preventiva. Claro, en este caso, a disposición de la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional en Madrid. Eso es. Vale, entiendo perfectamente la jugada. Lo bloquean en una cárcel española, en la prisión de Zaragoza concretamente, para ganar tiempo. Así es. A simple vista, el mecanismo parece que ya está en marcha. O sea, Ecuador pide a su prófugo, España lo tiene, se revisan los papeles y se le mandan el primer vuelo a Quito. Y listo. Bueno, ese sería el procedimiento estándar en un mundo sin precedentes legales recientes. Vale. Pero claro, los magistrados de la Audiencia Nacional no operan en el vacío. Tienen una memoria institucional muy rigurosa. Ya. Y aquí es donde la cosa se complica. Mucho. Justo en este punto de la historia, la maquinaria judicial española se frena en seco. Y todo por culpa de otro líder narcorrival. Buah, aquí es donde la trama da el primer giro monumental. Y tengo que hacer la pregunta obligada. Si el caso era tan sencillo, ¿cómo es que todo este proceso saltó por los aires repentinamente? Pues porque entra en escena un tercer actor y, sobre todo, un precedente clave. El caso de los Tiguerones. Los Tiguerones, que, para ubicarnos, es la banda rival a muerte de los Lobos en Ecuador, ¿no? Exactamente. Enemigos acérrimos. Pues resulta que poco tiempo antes, la Guardia Civil Española había detenido en Tarragona a William Jofre Alcíber, alias Comandante Willy, ese mismo, el cabecilla de esta organización enemiga. Y Ecuador hizo exactamente lo mismo. Mandó los papeles y exigió su extradición. Y España dijo que no. Exacto. La Audiencia Nacional dijo que no y lo dejó en la calle. Madre mía, lo dejó en la calle. ¿Pero por qué? El razonamiento de los jueces españoles en el caso del comandante Willy es la clave de bóveda de todo este enredo de Pipo. A ver. El sistema de justicia de España, como parte del marco europeo, se rige por unos principios de derechos humanos que son innegociables. Claro, lógico. El tribunal determinó, basándose en informes internacionales muy detallados, que el Estado ecuatoriano había perdido por completo el control de su sistema penitenciario. O sea que las cárceles allí no son seguras. Para nada. Son, a efectos prácticos, zonas de guerra gobernadas por las propias mafias, donde las masacres con decenas de muertos son lamentablemente habituales. Sí. Así que, por mandato legal de proteger el derecho a la vida del detenido, España no puede extraditarlos. Así de crudo. Es decir, la brutalidad extrema que estos mismos cárteles han provocado en las prisiones de su país se convierte, paradójicamente, en su mejor escudo legal para no ser deportados. Es alucinante. Es una de las grandes y más complejas contradicciones de las democracias garantistas contemporáneas, la verdad. Vaya tela. Cuanto más destruye un cártel el Estado de Derecho de su propio país, pues más difícil le resulta a un país europeo devolver legalmente a los líderes de ese cártel a su lugar de origen. Y la Audiencia Nacional dejó clarísimo con el comandante Willy que no iban a firmar sentencias de muerte encubiertas bajo la forma de extradiciones. Bueno, pues sabiendo esto, la defensa de Pipo debía estar brindando con champán en Zaragoza, imagino. Seguramente. O sea, solo tenían que sentarse a esperar, usar el precedente de los Tiguerones, argumentar que las cárceles ecuatorianas son un matadero para un líder de los lobos y España acabaría denegando la entrega. Esa era la teoría, ¿sí? Pero la tranquilidad les dura muy poco, exactamente hasta el 3 de marzo de 2026. Una fecha clave. Sí, porque ese día la ecuación cambia por completo con la entrada de una superpotencia. Así es. De pronto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España recibe una nota verbal de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. A ver, hagamos un pequeño inciso técnico para quien no esté familiarizado con la jerga diplomática. Vale. Una nota verbal. Pese a su nombre, no tiene nada de verbal. Nada en absoluto. Es un documento escrito, oficial y muy formal. Es el conducto estándar mediante el cual un gobierno le comunica a otro una petición seria. En este caso, oye, queremos llevarnos a ese prisionero. Exactamente. Estados Unidos entra en la partida exigiendo la extradición de Pipo para que sea juzgado en el Distrito Sur de California. Ojo, California. Y los cargos que presenta la justicia estadounidense cambian completamente la dimensión del tablero. Ya no se habla de un robo con muerte local. ¿De qué le acusan ahora?
Le acusan de conspiración para distribuir un mínimo de 5 kilogramos de cocaína a sabiendas de que esa droga terminaría siendo importada a los Estados Unidos. Espera. A ver, me cuesta muchísimo creer esto. Dime. Me estás diciendo que todo el aparato judicial del Distrito Sur de California, apoyado por la Embajada y la DEA, se moviliza a este nivel diplomático, simplemente por 5 kilos de cocaína. Suena poco, sí. Es que hablamos de Pipo, alguien que controla los puertos de exportación enteros en Sudamérica. 5 kilos es, vamos, lo que mueve un traficante intermedio de poca monta. Y esa, justamente, es la clave de cómo funciona la jurisdicción estadounidense. A ver. No necesitan probar que él llevaba personalmente la droga. El cargo es conspiración. Ah, vale. Solo necesitan demostrar que él era parte de la cadena de mando de una estructura que metió esa cantidad específica en su territorio. Con eso, ya pueden activar todo el peso de su maquinaria legal extraterritorial. Qué listos. Y además, hay que entender el paraguas político bajo el que operan. La administración de Donald Trump catalogó explícitamente a organizaciones como los Lobos, no solo como cárteles de la droga. Sino como organizaciones terroristas, ¿verdad? Eso es. O sea, la etiqueta de narcoterrorismo les da carta blanca para elevar esto a un asunto de seguridad nacional. Absolutamente. Pero claro, yo aquí me pongo a pensar y a ver si lo entiendo. Es que la cronología de los hechos se vuelve tremendamente sospechosa. Ya lo creo. Fijaos, Ecuador se da cuenta de que España no le va a devolver a Pipo por culpa de su propio caos carcelario. Y de repente, ¡pum!, como caído del cielo, aparece Estados Unidos pidiendo llevárselo a una prisión de máxima seguridad en California. Qué casualidad, ¿no? Exacto. ¿De verdad la defensa cree que esto es una feliz coincidencia temporal de la DEA o apuntan a algo mucho más oscuro? Bueno, la defensa de Pipo no cree en las coincidencias. Para nada. Inmediatamente interpretan esta petición estadounidense como un plan B ejecutado a dos bandas. ¿Un plan B? Sí. Su tesis es que, ante la frustración del gobierno ecuatoriano, Washington ha entrado al rescate para solucionarles el problema. O sea, sacarle las castañas del fuego. Eso es. Sacar al capo de España y llevarlo a una jurisdicción donde las garantías penitenciarias pues, no sean un obstáculo. Y claro, para dinamitar este supuesto acuerdo en la sombra, la defensa decide apretar el botón nuclear. Madre mía, el botón nuclear. Y aquí entramos, de lleno en el corazón de la inversión de hoy. Vamos allá. Nos vamos al 17 de abril de 2026. Hay una nueva vista en la Audiencia Nacional. Sí. Y los abogados de Pipo presentan un escrito de alegaciones que transforma este caso de narcotráfico, en un thriller de encubrimiento político de altísimo nivel. Es que es increíble. Revelan que un par de meses antes, concretamente el 25 de febrero, su cliente no se quedó callado en la prisión de Zaragoza. No, decidió hablar. Pidió declarar voluntariamente ante la Fiscalía Española. Y en esa declaración oficial, ojo, no habló absolutamente nada sobre rutas de cocaína ni sobre los lobos. Nada de drogas. Nada. Soltó una bomba directamente contra el presidente de su país, Daniel Noboa. Y las acusaciones son de una magnitud sísmica, la verdad. Ya te digo. Pipo, bajo juramento ante las autoridades españolas, señaló al presidente derechista Noboa como el presunto responsable intelectual de haber ordenado el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. ¡Qué barbaridad! Un magnicidio brutal que conmocionó a Ecuador en agosto de 2023. Exacto. Está acusando a un jefe de Estado en activo de utilizar sicarios para eliminar a un rival político. Es gravísimo. A ver, sinceramente, la primera reacción al leer esto es de total incredulidad. Es lógico. Es que, ¿qué sentido lógico tiene que un capo de la droga, enfrentado a una extradición por narcotráfico a Estados Unidos, decida de repente convertirse en el fiscal privado de un magnicidio político en Ecuador? Parece, no sé, un salto al vacío. Pues mira, no lo es. Es puro jujitsu legal. ¿Jujitsu legal? Sí. Una maniobra defensiva brillante y calculada al milímetro por sus abogados. A ver, explícame eso que me interesa. Al testificar oficialmente contra el presidente Noboa, Pipo altera por completo su propio estatus legal. Ah, claro. Deja de ser un simple líder criminal enfrentado a cargos por drogas para convertirse, de la noche a la mañana, en un testigo clave. Un testigo sumamente incómodo. Muy incómodo, en un caso de asesinato político que afecta a la cúspide del poder en Ecuador. O sea que, básicamente, se está construyendo una armadura política a medida. Tal cual. Al acusar a Noboa, la defensa puede argumentar ante los jueces españoles que cualquier intento de sacarlo de Europa
Ya no es un asunto de justicia penal, sino una persecución política encubierta para silenciarlo. Exacto. Está utilizando el derecho de asilo y las protecciones internacionales contra la persecución política como un arma táctica brutal. Vaya jugada. Y lo que le da alas a esta estrategia es cómo reacciona el gobierno de Ecuador en cuanto se enteran de lo que ha pasado en Zaragoza. Claro, se pondrían de los nervios. Pánico total. Según los documentos presentados por los abogados de Pipo, las autoridades ecuatorianas entraron en pánico y movieron cielo y tierra a nivel diplomático. ¿Para qué? Pues para evitar que la defensa pudiera acceder a una copia de esa declaración, ya fuera en vídeo, en audio o incluso la transcripción escrita. Madre mía. Intentaron a todos los efectos que ese testimonio no existiera legalmente. Pero a ver, intentar borrar una declaración judicial en territorio soberano español es como mínimo una decisión que levanta todas las sospechas del mundo. Desde luego. Y con esto en la mano, claro, los abogados de Pipo despliegan su argumento central ante la jueza María Tardón, y perdonadme el símil, pero todo este proceso es como un juego de sillas musicales geopolítico. Me gusta la analogía. Sí, a ver, la música empieza a sonar, los fiscales se mueven, pero el objetivo final está amañado. Claro. Ecuador sabe que no puede silenciar a Pipo en una cárcel de Guayaquil porque España, como ya hemos visto, no lo mandará allí. Por las garantías de seguridad, exacto. Así que pactan con la administración Trump. La silla final tiene que ser una celda de aislamiento en California. A miles de kilómetros de distancia. Eso es. Donde sus acusaciones contra el presidente Noboa queden totalmente enterradas en el sistema penitenciario estadounidense, sin posibilidad de alterar el tablero político ecuatoriano. Y a ver, es una tesis audaz. Estás presentando a la superpotencia mundial actuando básicamente como el servicio de limpieza judicial de un gobierno extranjero. Es fuerte, sí. Pero claro, para que la Audiencia Nacional compre esta teoría de la conspiración, la defensa no puede depender solo de acusaciones grandilocuentes. Necesitan pruebas. Tienen que demostrar que la petición de extradición de Estados Unidos tiene fallos técnicos reales. Fallos de procedimiento. Y ahí es donde empiezan a buscarle las costuras a la famosa nota verbal. Sí, es que el documento, por lo que hemos visto, no parece precisamente una obra maestra de la precisión legal. Dejan bastante que desear, sí. La defensa subraya que han encontrado múltiples inexactitudes de bulto en los papeles que presentó la embajada estadounidense. Pero lo más sorprendente para mí es el papel de la propia DEA. Ese es el punto más débil, sí. Es que denuncian que el agente de la Agencia Antidrogas estadounidense, que supuestamente está a cargo de esta monumental operación internacional, pues carece de información básica sobre el caso. Es que no sabía casi nada. O sea, ¿cómo es posible que el agente responsable no pueda responder a preguntas elementales si se supone que llevan años investigando a Pipo por meter drogas en California? Pues ese es el detalle que convierte una teoría de la conspiración política en un problema procesal muy, pero que muy grave para la Audiencia Nacional. Claro, les ponen en un aprieto. Ponte en su lugar. Si tú eres el magistrado español a cargo de este caso y tienes delante una petición de extradición de Estados Unidos que está llena de agujeros informativos, Sí. con un agente de la DEA que parece haber recibido el expediente 5 minutos antes de la vista. Tal cual. Y, en paralelo, tienes a un prisionero denunciando que el presidente de su país lo quiere silenciar por un asesinato político. El riesgo de firmar esa extradición se vuelve inasumible. O sea, si España dice, venga, va, aceptamos los papeles de Washington, lleváoslo a California, se exponen a validar, pues, una lavandería jurisdiccional, por llamarlo de alguna manera. Exactamente. Estarían permitiendo que, si las garantías de derechos humanos de Europa te impiden llevarte a un criminal, solo tienes que llamar a un amigo poderoso para que utilice sus leyes extraterritoriales y te haga el favor. Claro. ¿Y las consecuencias de eso? Consecuencias que harían saltar por los aires la credibilidad del sistema de extradición europeo. Sentaría un precedente peligrosísimo. Un precedente por el cual cualquier tratado bilateral que está fundamentado en el respeto escrupuloso a los derechos humanos puede ser puenteado a voluntad mediante el uso de jurisdicciones de conveniencia. Totalmente. Por eso, la defensa de Pipo es tan incisiva. Exigen que la Audiencia Nacional obligue a los Estados Unidos a aportar pruebas irrebatibles de que tienen un interés penal genuino. Interés genuino, claro. Un interés propio y bien fundamentado en juzgarle por narcotráfico. Quieren obligar a Washington a demostrar que no están, simplemente, sirviendo de tapadera para proteger la reputación de la presidencia de Ecuador. Pues la presión sobre la Audiencia Nacional en estos momentos debe ser asfixiante. No me gustaría estar en su piel. Tienen en sus manos un caso que comenzó con un muerto viviente paseando por la Costa del Sol.
Sí. Y que ha escalado hasta convertirse en una bomba de relojería que mezcla los cárteles más violentos de Sudamérica, la política de designaciones de terrorismo de la Casa Blanca, sospechas de encubrimiento de un magnicidio y el prestigio del marco garantista europeo. Y todo pivotando sobre la declaración que un criminal acorralado decidió hacer una mañana de febrero en Zaragoza. Es que es la colisión perfecta, ¿eh? La colisión entre el crimen transnacional y la diplomacia estatal. Y ahora los magistrados españoles tienen la monumental tarea de filtrar todo este ruido político. Tienen que desentrañar qué parte de la petición de California responde a una persecución penal legítima contra un narcoterrorista. Sí. Y qué parte podría estar contaminada por intereses oscuros ajenos a la justicia estadounidense. Y esto nos deja con un panorama donde, literalmente, ningún documento oficial, desde el certificado de defunción ecuatoriano hasta la nota verbal de la embajada americana, parece estar libre de sospecha. Todo, absolutamente todo el andamiaje institucional está bajo el microscopio. Bueno, pues me gustaría cerrar el análisis de hoy planteando una reflexión sobre la que creo que merece la pena detenerse a pensar en frío, para todos los que nos escucháis. A ver, dispara. Hemos visto cómo la brutalidad de los cárteles en las cárceles de Ecuador impide por ley que Europa los extradite, por el tema de los derechos humanos. Sí, el caso del comandante Willy. Exacto. Y ahora vemos cómo un líder criminal, ante la amenaza de ser enviado a Estados Unidos, puede llegar a paralizar o condicionar la maquinaria diplomática de la primera potencia mundial. Simplemente lanzando una acusación política contra el líder de su país. Eso es. Así que la reflexión que queda sobre la mesa para analizar con perspectiva es la siguiente. ¿Significa esto que nuestro complejo y garantista sistema judicial protege incansablemente la búsqueda de la verdad y el derecho a la vida? ¿O por el contrario, corremos el riesgo de haber diseñado, sin darnos cuenta, el escudo geopolítico absolutamente perfecto para los criminales más peligrosos del planeta? Es una pregunta excelente y muy difícil de responder. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los sótanos legales de la justicia internacional. Ha sido un placer destripar este expediente. Hasta el próximo análisis a fondo.